capítulo 51, verso 7. Quiero que nos metamos otra vez a la palabra, a este ambiente. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es David elevando una oración intensa, suplicando, pidiendo perdón, pero no solo pidiendo, sino arrepintiéndose. De nada sirve orar si yo no tomo acciones. Pero David tomó acciones y dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Les voy a dar rapidito un resumen de lo que estudiábamos el sábado pasado. Los que no vinieron, espero que lo hayan visto, y si no, está disponible todavía un mes o 3 semanas más para que lo puedan ver. Pero estudiábamos que todos necesitamos ser purificados a través del Espíritu Santo y la palabra. Es un proceso continuo. La purificación es un proceso continuo. Yo les ponía el ejemplo de con qué frecuencia nos lavamos los dientes. Yo espero que 3 veces al día mínimo. ¿Con qué frecuencia nos bañamos? Por lo menos una vez al día. Entonces, pasando estos ejemplos físicos a lo espiritual, que nuestra vida, nuestra alma, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿con qué frecuencia necesitan ser purificados? Todos los días. El problema es que no hemos entendido qué es purificar. Pero estudiábamos la definición, y purificar es limpiar las impurezas, pecados y contaminaciones, tanto físicas como espirituales, para restaurar la pureza en nuestros corazones y la relación con Dios. Si hay pecado, no podemos tener comunión con Dios. Por eso la purificación restaura mi pureza y restaura mi relación con Dios. David, mientras no confesó su pecado, él decía: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Y no me van a dejar mentir, en alguna vez que hemos pecado y no hemos confesado el pecado delante del Señor, sentimos que nos morimos. ¿O no? Solo yo soy el pecador. ¿Qué pecado? Y he metido las patas muchas veces, hasta que Cristo llegó y decidimos vivir para Él. Para Él. Que el enemigo no tenga con qué acusarnos. Ese es el objetivo. Purifícame, restaura mi pureza, restaura mi relación con Dios. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y eso es lo que necesitamos entender. Entonces mirábamos que Cristo viene por una iglesia pura y sin manchas, y muchas veces a través del pecado dejamos ensuciar las vestiduras blancas que Cristo nos ha dado. Por eso Él viene por una iglesia pura y sin manchas. Cuando la trompeta suene, solo aquellos que estén purificados a través del Espíritu y la palabra, vamos a salir al encuentro de nuestro amado en el rapto de la iglesia. Por eso quiero hacer la recapitulación rapidito. Veíamos que el Salmo 51:7, donde dice purifícame, lo escribió David, y fue una de las oraciones más intensas de arrepentimiento plasmadas en la Biblia. Veíamos un poquito de la historia y vimos que todo comenzó por un descuido espiritual. David falló a Dios y no confesó su pecado. Esta fue la primera vez que falló en este sentido. Él falló, pero no confesó su pecado. Claro, ya después vamos a ver en el punto 2 y en el punto 3 que él aprendió la lección. No siguió practicando el mismo pecado. Ustedes no ven que en la Biblia aparece que David mandó a matar a 1000 hombres. Fornicó con 1000 mujeres. No, lo hizo una tan sola vez y aprendió la lección. Aquí veíamos que es distinto pecar a practicar el pecado. Pecar es por ver, por oír, por hablar, pero practicar el pecado es que yo lo hago una vez. En teoría le pido perdón a Dios, pero la siguiente semana ya estoy haciéndolo y se ha vuelto un círculo vicioso que yo no puedo salir. No puedo salir hasta que de verdad me arrepiento, confieso mi pecado, viene el Espíritu Santo, restaura mi vida, restaura mi pureza y restaura mi relación con Dios.
Eso pasó con David. Cuando él tenía que estar en la guerra, no fue a la guerra. Les hacía la analogía que esto representa que cuando él espiritualmente no estaba haciendo lo que tenía que hacer. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? Orar. ¿Qué tiene que hacer un cristiano? Tener comunión con el Espíritu, que son dos cosas totalmente distintas. Orar y tener comunión es totalmente distinto. Un cristiano tiene que estudiar la palabra. Un cristiano tiene que adorar. Un cristiano tiene que vivir en santidad. Eso tiene que ser un cristiano. Pero dice que cuando los reyes estaban en el tiempo de la guerra, David dijo: hoy no voy a orar, hoy no voy a adorar, hoy no voy a servir, hoy no voy a leer la Biblia. Ya en octubre la leímos y ya no la vuelvo a leer nunca más. David no estaba haciendo lo que tenía que hacer. Y todo comenzó con un descuido espiritual. Vino el enemigo, él sube al tejado, el ejército peleando las batallas, pero él descansando, entre comillas, y ve a Betsabé que se bañaba. La codició, la deseó, pero también la mandó a traer. La embarazó, que es algo que no les dije la vez pasada. Por eso David manda a traer a Urías Eteo. Ahora, eso nos da un parámetro para saber cuánto cayó David su pecado. 9 meses. 9 meses se secaron los huesos de David. ¿Por qué? Porque si manda a traer Urías Eteo, la mujer ya estaba embarazada y lo quisieron matar. Entonces leíamos toda la historia, que nace el niño y Jehová dicta la sentencia: el niño que te ha nacido va a morir. ¿Cuánto tiempo vivió así? 9 meses. Yo no sé pues si se pudiera yo vivir 9 meses. No sé, pero es un punto de reflexión, de arrepentimiento. Recuerdo un día, hace muchos años, la pastora María Elena tocaba un punto similar, donde ella dice cómo Dios le pone paro a la fornicación o al adulterio. ¿Cómo? Es lo que pasó con David. Aquí nadie me vio, me limpio, me purifico, me baño. Nadie me vio, nadie en la iglesia me vio, pero Dios sí te vio. Ese es el problema. Ese es el temor que tenemos que tener. A la gente yo no le tengo miedo, le tengo temor a Dios. Eso es lo que nos falta hoy en esta generación, el temor de Jehová. Y dice la pastora María Elena en uno de esos testimonios que hace años aconsejaban a las parejitas, a una parejita en específico, no hicieron caso. ¿Cómo le puso Dios paro al pecado? La muchacha salió embarazada. ¿Cómo oculta un embarazo? No se puede. No se puede. Y cuando no haces caso, Dios lo hace porque lo hace. Así de simple. Sea quien sea, yo voy a velar por mí. Esa es la cuenta que yo voy a dar delante de Dios. Y ese es el pensamiento que ustedes deben de tener. Yo voy a dar cuentas cuando la trompeta suene. Dios no va a buscar: a ver, dame cuentas de tu vecino. No, dame cuentas de tu vida. Entonces, punto 1, mirábamos que David no confesó, y el punto era: debemos confesar nuestros errores voluntariamente delante de Dios, si no Él los va a sacar a luz siempre. Siempre. No hay pecado oculto que no salga a luz. Claro, si te arrepientes y obedeces, no hay necesidad de sacar el pecado a luz. Dios, Él es el único que lo puede hacer. Pero si no obedeces, Dios se va a encargar de sacar el pecado a luz. Por eso necesitamos orar: purifícame. ¿Entendemos? Purifícame. Bien, entramos al punto número 2. Y el punto número 2 es: nunca debemos cometer el mismo error o pecado 2 veces. Nunca debemos cometer el mismo error o pecado 2 veces. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Si Él no fuera así, muchos no estaríamos aquí.
Dicen amén. Yo soy el primero. Yo digo amén. Si Dios no fuera un Dios de segundas oportunidades, yo ya no estaría aquí. Pero también tengo que poner de mi parte. Jamás debo cometer el mismo error o el mismo pecado 2 veces, porque entonces estaría queriendo burlarme de Dios. Y de Dios nadie se puede burlar. ¿Estamos? Punto 2. Nunca debemos cometer el mismo error o pecado 2 veces. Luego de Dios confrontar a David, él reflexiona y se vuelve de todo corazón al Señor. Y nunca vemos a David cometer el mismo pecado 2 veces. Eso le ayudó a ser conocido como aquel que era conforme al corazón de Jehová. Eso quiere decir que aún hay esperanza para nosotros. ¿De quién en la Biblia se dice que fue conforme al corazón de Dios? ¿De quién? Pero pecó. Pero falló. Pero en buen salvadoreño metió las patas. ¿Qué hizo que David, aunque había pecado con homicidio, con adulterio, fuera conocido conforme al corazón de Dios? Que no lo volvió a cometer 2 veces. Se arrepintió en la primera y no lo volvió a cometer. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Somos jóvenes, yo lo sé, les decía. Sé las hormonas, sé la rebeldía que se vive en la preadolescencia, en la adolescencia, yo lo sé. Y en esas etapas se han cometido muchos errores a lo largo de toda la historia. Pero esta palabra viene para que aprendamos a vivir en santidad para Dios. Que reconozcamos que nuestro temor debe ser hacia Dios. Él nos mira, aunque nadie más nos mire, Él nos ve. Y no sé si ustedes, pero yo quisiera ser conocido conforme al corazón de Jehová. ¿Quisieran ustedes también? Amén. Todavía hay esperanza. David, aún después que falló, él dijo: es conforme a mi corazón. Qué poderoso. David aprendió la lección, y es lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy. Porque el Padre está buscando una generación que determine vivir en santidad, que le diga no al pecado. Escuchen, muchachos, Satanás está queriendo meter con todo. Yo sé que ataca tanto a jóvenes como a señoritas. Satanás está atacando para que ya no haya santidad en las generaciones. Y ahora está accesible a la altura, a la distancia de un clic, de una aplicación. Ahí está el pecado. Y eso es lo que el enemigo quiere meter en estas generaciones, hablando del mundo mundial. Jóvenes que hoy, en lugar de leer la Biblia, pasan mucho tiempo en el TikTok. Jóvenes que en lugar de adorar en sus casas y levantar ambientes de adoración, pasan mucho tiempo viendo el Facebook. Y pasan con el teléfono en la mano, y cuando uno les escribe no contestan. Qué raro. O viendo cosas en las plataformas de streaming, Netflix, Apple TV. Y el enemigo poco a poco ha ido, desde los niños hasta los prejóvenes y hasta los adultos, metiendo cosas para que la santidad se vaya diluyendo. Y hoy, como en los mercados, ¿verdad? Ya no venden crema pura, no, que hoy venden crema con almidón. Y pasada una semana la cosa ya está toda fea. Satanás se ha querido vender la santidad en la iglesia. No, hombre, mira, en los tiempos antiguos sí, ahí sí. Si venías a servir, a ministrar con pecado, el fuego de Dios caía. Pero échale un poquito de almidón, échale un poquito de pecado, y ya vas a ver que nada pasa. Eso es lo que el enemigo ha querido hacer hoy en día. Pero tú jamás debes cometer el mismo error o el mismo pecado 2 veces. De lo contrario, estaría burlándome de la bondad, la misericordia y el amor de Dios. Tremendo. OVNI. Bueno, sí, OVNI y Fines. Vemos grupos o parejas de sacerdotes, hablando de hermanos en la Biblia, que intentaron ofrecer fuegos extraños. Les hacía el comentario cuando estudiamos Primera de Samuel,
bueno, no, en Éxodo o en el Pentateuco, está el de los hijos de Aarón. Se me han ido los nombres. ¿Se recuerdan ustedes? Los dos hijos de Aarón que intentaron ofrecer fuego extraño. Se me ha ido. Los dos hijos de Aarón. ¿Qué dice la historia? ¿Qué hay detrás de la tinta? Solo vemos, ¿verdad? Y los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. ¿Y qué pasó? El fuego de Dios vino. ¿A qué punto los quiero llevar? Ellos no tuvieron una segunda oportunidad. Eran sacerdotes del Dios vivo. Ahora, ¿cuál fue el pecado? Ustedes lo pueden leer. No recuerdo si les hice el análisis o no, pero al parecer ellos estaban jugando con las cosas santas y se tomaron el vino que ahí se presentaba. Eso quiere decir que entraron bolos, entraron borrachos a ofrecer las ofrendas santas y agradables de Jehová. Escuchen, por eso después el Señor da instrucciones en el siguiente capítulo sobre no emborracharse. Bueno, ustedes lo leen. Les estoy dando tips que espero que los hayan visto cuando leímos la Biblia. Dios da tips de no emborracharse en el siguiente capítulo. Pero se presentaron con pecado. Y muchas veces queremos venir a servir como Nadab y Abiú. Nadie me vio. Me tomé este vinito, hablando figurativamente. Hice esto en la casa, hice esto en el cole, hice esto en el trabajo. Nadie me vio. Y como Nadab y Abiú, quiero venir y servir con pecado, pero no se puede. Cayó el fuego de Jehová. Otros hermanos que les comentaba, Ofni y Fines, los hijos de Elí, dicen que eran hombres pecadorazos. Habían hecho pecar a todo el pueblo conforme a los sacrificios. Los sacrificios en sus inicios eran algo santo que representaban el sacrificio de Cristo. En el Nuevo Testamento lo simbolizaban. Pero estos hombres, y habían leyes, ustedes lo leen en el Pentateuco, que la primera carne, lo primero era la ofrenda, las grosuras quemadas a Jehová. Pero estos hombres venían y le arrebataban al pueblo la mejor carne para ellos y no honrando a Dios. Luego les tocó el turno de ministrar contra los filisteos y dijeron: el amuleto, la presencia de Dios. Qué tremendo. La primera perdieron, pero se les ocurre la brillante idea a estos dos pecadores: el arca, traigámosla, tal vez con el arca obtenemos victoria. Y vienen, traen el arca. Y escuchen, esto me impacta. La trajeron y el pueblo grita ¡ah! Y dice que ese grito del pueblo de Israel se oyó hasta donde estaban el ejército de Jericó. Y mejor los ejércitos de Jericó dijeron: hoy sí, esforcémonos, porque el Dios de ellos ha venido al campamento. Escuchen, mejor los del mundo tuvieron temor a la presencia de Dios que el pueblo de Israel, o Ofni y Fines. Pero dice una versión, una porción de un versículo: pero Dios ya había determinado matarlos. Estos sí tuvieron oportunidad. Es después de Nadab y Abiú, fue después. Si ellos se hubieran arrepentido, es más, dice que el Señor reprendió a Elí. Y Elí le decía: ni papayito, hace el bien. Ustedes pueden leer el sacerdocio aguado que ejerció Elí sobre sus hijos. Papayito, mira, lo que oigo del pueblo no es bueno. Pero nunca hizo nada más. De tal manera que sus dos hijos nunca cambiaron. Y Dios determinó matarlos. Llevan el arca y el pueblo de Israel cae. Los primeros dos que mataron fueron Ofni y Fines. Roban el arca. ¿Por qué? Porque estaban en pecado. Nunca oraron: purifícame. Nunca se arrepintieron. Ese es un problema en la iglesia contemporánea: querer seguir viviendo con pecado, pero no decirle al Señor: Señor, purifícame.
lávame, límpiame, renueva mi pureza y renueva mi relación con Dios. Porque si hay pecado, yo no puedo tener relación con Dios. Yo no sé qué nivel de relación quieren tener ustedes con Dios, pero este año vayamos a aguas más profundas. ¿Por qué no provocamos un avivamiento? En primer lugar, por nuestra santidad, buscando a Dios, no queriendo estar con un pie en la iglesia y otro en el mundo, queriendo estar en las cosas santas, pero practicando cosas en el mundo que son pecado. No puedo. Leíamos en el punto 1 lo que el Señor dice: no eres frío ni caliente, eres tibio, por lo tanto te vomitaré de mi boca. Entonces tenemos que aprender a no cometer el mismo error dos veces. El enemigo va a querer meter eso en la iglesia, que esté con el pie en el mundo y otro en la iglesia, y que no pasa nada. Pero hay una preocupación en mi corazón, y sobre todo en mi corazón, y Dios me lo hacía ver, porque las nuevas generaciones, muchos no quieren orar, muchos no quieren nada con Dios, no quieren leer la palabra, no adoran, y le llama la atención el pecado a las nuevas generaciones. Y no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. Si usted le pregunta a los niños de 9 a 15 años cuántas veces leyeron la Biblia, ¿qué creen que les contestan? ¿Y qué es la Biblia? Y no les hablo mentira, les hablo la realidad de la iglesia. Les hablo la realidad de la iglesia. Y peor aún, quedarme quieto y no hacer nada. Porque ¿quiénes son la iglesia del hoy? Quizás los mayores. ¿Quiénes son la iglesia de mañana? Los prejóvenes. Y si hoy no quieren leer la Biblia, ¿qué líderes vamos a tener en 10 años? Yo pienso esas cosas locas, pues. No sé si solo soy yo, pero estoy seguro que Dios me lo pone en el corazón pensarlo. ¿Es trabajo de quién? De los papás. Porque la educación comienza en casa. Ahí comienza la educación. Claro, después vienen los maestros de escuela dominical, después vienen los líderes, que Dios nos dé estrategias. Porque comenzamos como 35, 40 leyendo la Biblia y terminamos 5. Eso quiere decir que ni aún los grandes quieren leer la Biblia. Pero queremos avivamiento. Pero en un tiempo de adoración queremos ver la gloria de Dios. ¿Me explico? ¿Me entienden? Eso me llama la atención, y algo que el Señor me hablaba, y un día de esto espero que lo compartamos, es que Dios espera acciones. Dios espera acciones de ti. Si ya vimos que tenemos 27 años de ser cristianos, y como he estado leyendo la Biblia, como he estado adorando, como he estado orando, no ha provocado un avivamiento, ¿qué tengo que hacer? Alguien que me conteste, ¿qué tengo que hacer? No oigo hasta allá. Provocarlo. ¿Cómo? Buscando más. ¿O quiero vivir otros 27 años y que nada pase? Les pregunto. Les voy a poner un ejemplo en lo físico, porque Dios me lo ponía así rapidito. Estaba haciendo mucho ejercicio por cuestiones de salud. Ya tengo varios años, pero no miraba que bajaba nada, y aunque hacía mucho. Pero entonces pensé, ¿qué más tengo que hacer? Más ejercicio. Entonces ya tengo desde abril del año pasado, camino todas las mañanas. Y gracias a Dios logré bajar 20 libras. Pero ¿qué tuve que hacer? Hacer más ejercicio. Y Dios me confrontó y me dijo: Marvin, ¿qué tienes que hacer para ver el avivamiento entonces? ¿Me entienden? ¿Queda claro? ¿Entendemos? O para los que no entendieron, ¿qué tengo que hacer? Hacer más.
Si en 27 años no se ha provocado el avivamiento con todo lo que hemos hecho, tengo que o cambiar las estrategias personales, les hablo personales, porque el avivamiento primero es personal, luego es familiar, luego ministerial y luego a nivel de iglesia. Así es el avivamiento. Pero si ya llevo 27 años y no he visto nada, ¿qué tengo que hacer? Cambios, más de lo que he hecho, si de verdad quiero ver cambios. Por eso les preguntaba, ¿cuántos quieren ver el avivamiento aquí? ¿Qué tenemos que hacer? Cambios. Cambios. Yo no sé cómo está tu vida de oración. Yo no sé cómo está tu momento de adoración. No sé cómo está tu lectura de la palabra. No sé cómo está tu santidad. Pero si queremos el avivamiento, tenemos que ir a aguas más profundas. Hemos estado en la orilla, ¿verdad? Como cuando vamos a la playa, ¿han visto? Y yo creo que la mayoría, por lo menos llegamos a que nos llegue la cintura. Y hasta ahí nos quedamos, porque si nos metemos, nos da temor el miedo, el mar, nos da miedo el mar. Pero un día vamos a hablar de esto. Dios le dice al profeta Ezequiel: mira el río que fluye para sanidad de las naciones. Y lo llevó al río, y el río le llegaba a las rodillas. Ve más profundo, le dijo al profeta, y le llegó hasta las caderas. Y muchos estamos cómodos hasta las caderas, y ahí hemos pasado toda la vida. Por eso no hay un avivamiento. Luego lo llevó más adentro y le llegaba a los hombros. Pero no es el nivel que Dios espera todavía de ti. Y dice que después lo lleva a aguas más profundas hasta que lo cubrió. Y Dios le dice: este es el nivel que yo anhelo para ti. Joven, ese es el nivel que Dios anhela para ti. No te quedes en la orilla. Pero ya les adelanté la otra prédica. Entonces no cometamos el mismo error dos veces. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 3:15 al 16. ¿Qué dice Dios de los cristianos que quieren vivir en la iglesia pero con un pie en el mundo, o en la iglesia y con un pie pecando? Apocalipsis 3:15 y 16 dice: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escuchen, ya no podemos vivir con pecado. Necesitamos ser una generación que se pare firme, una generación que determine vivir para Dios, una generación que tenga hambre por la palabra, una generación que tenga hambre por levantarse a las 4 de la mañana y buscar el rostro de Dios, una generación que anhele vivir en santidad y no le dé entrada al pecado. Esa generación necesitamos ser, porque si somos tibios, la sentencia está dictada: seremos vomitados de la boca de Dios. ¿Cuántos anhelan ser vomitados de la boca de Dios, del corazón de Dios? Deja el pecado. Deja el pecado y vivamos para Dios. Dios no te quiere tibio ni frío, te quiere caliente. Esa generación anhela el Señor ver en nosotros. Por eso hay una clave que David aprendió, y es pedirle al Señor constantemente que lo examinara. Miren qué poderoso. Es una porción que a mí me impacta mucho. La clave que David aprendió es orar antes de: Dios mío, examíname. Examíname. Yo quiero animarles a que por cada decisión que ustedes vayan a tomar, pídanle dirección a Dios. Por decisiones que les parezcan sencillas, como que estudiar, como será este señor o será esta mi costilla, mi costillo. Son decisiones que marcan toda la vida. Y se los digo en general a todos ustedes, porque muchas veces no pedimos dirección hasta que ya estoy en el problemón. Señor, ¿era o no era? Tuviste que haber pedido dirección allá. Y es algo que el Señor me ponía fuertemente, porque muchos de ustedes ya están, como dicen por ahí, en edad casadera. Pero no va a ser el primer loco que venga. Les decía, los frutos, eso habla bien
de la persona que va a ser tu esposo o tu esposa. ¿Ama a Dios? Sí, te va a amar a ti. ¿Se congrega? Sí, te va a respetar a ti. Pero ni viene y solo viene a ver el teléfono, y solo viene a hacer cosas, solo viene cuando va sirviendo, no se congrega. ¿Qué me espera cuando esté casado? Casada, las niñas. ¿Qué me espera? Frutos. Por sus frutos los conoceréis. Bueno, sentí ahí decirles, pues ahí está el comercial. Pero David le decía al Señor: examíname. Eso requiere humildad y sujeción, porque cuando Él nos examina, nos dice lo que debemos dejar, cambiar o mejorar. Eso debemos hacer todos nosotros, incluir en nuestras oraciones: examíname y purifícame. Vamos a leer el Salmo 139, 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. Es otra oración que a mí me impacta muchísimo, muchísimo. Yo quisiera animarte a que tú se la puedas levantar al Señor también cada mañana. No solo purifícame, Señor, o en las noches, o en el transcurso del día, a la hora que tú sientas decirle al Señor: purifícame, sino también decirle: examíname. Miren, Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Qué oración más poderosa. No sé si en ustedes provoca algo, pero a mí quiebra mi corazón. ¿Por qué? Porque David aprendió antes. Él no consultó a Jehová, él hizo lo que vio con sus ojos. Pero aquí, más adelante, ya había madurado, había aprendido la lección. Antes de ver, antes de tomar una decisión, antes de hablar, él le dice al Señor: me expongo en tu presencia, Señor, examíname. Mira en lo más profundo de mi corazón y dime si hay algo que no te agrada. Dime si hay camino de perversidad que yo lo he visto bien, pero he comenzado a caminar o a direccionarme hacia él. Y dime, pero guíame por tu camino eterno si estoy mal. Le está diciendo: jálame la oreja y guíame a tu voluntad. Guíame a tu camino y no me dejes desviarme. ¿No creen que es una gran lección? Antes de tomar una decisión, él oraba y le decía: Señor, puede ser que ya haya entrado algo a mi corazón y a mis pensamientos, pero examíname tú. Y les he puesto este ejemplo muchas veces. Muchas veces cuando nos examinamos a nosotros mismos de algo sencillo: quiero ver qué outfit llevo ahora al culto de jóvenes, y zapatos morados, pantalón rojo y camisa amarilla. Yo me veo bien, me veo, que chivo este outfit. Pero viene mi esposa y me dice: no, con amor, ¿verdad? No te queda. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Cuando yo me examino, yo me voy a ver bien. Pero cuando es otro el que me examina, me dice mis errores y mis defectos. Ese es el Espíritu Santo. Eso está haciendo David. Espíritu Santo, yo me miro bien espiritualmente, internamente, en mi corazón y en mis pensamientos, pero con humildad, sujeción, respeto y temor, ¿podrías examinarme tú? ¿Qué creen que nos va a decir el Espíritu Santo? Mi hijo, no estás dedicando el tiempo para leer, que es necesario leer la Biblia. Mi hija, ¿te acordás que toda esta semana te levantaste tarde y no buscaste mi rostro? Él sí nos va a decir cuando le decimos: examíname. Mi hijo, lo que viste ayer no me gustó, te contaminó y necesitas ser purificado. ¿Me explico? Examíname y conoce mi corazón. Mira si hay camino de perversidad dentro de mí, pero entonces guíame por tu camino eterno. Qué poderoso. Y punto 3 y final. Número 3 es arrepentirnos.
¿Cuál es la definición de arrepentimiento? Arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud. Escuchen, cambio de mente, cambio de actitud, cambio de rumbo y cambio de estilo de vida. Eso es arrepentimiento. Se lo repito una vez más. Arrepentimiento, cambio de mente, cambio de actitud, cambio de rumbo y cambio de estilo de vida. Si se iba por un camino malo, ahora se va por un buen camino y ya no se regresa al camino antiguo. Escuchen, cambio de mente, de dirección, eso es arrepentimiento. Y lo podemos ver en David. Él fue seducido por el pecado y fue a esa dirección, pero cuando se arrepintió, le dio la espalda al pecado y cambió totalmente el rumbo de su vida. Ya no caminó para el pecado, caminó en contra del pecado. Eso es arrepentimiento. Por eso arrepentimiento no es: ay, Señor, metí la patita, perdóname. Y la siguiente semana estás haciendo lo mismo. Y ya pasó un año haciendo lo mismo. Ese no es arrepentimiento. Es cambio de mente, dirección, corazón. Es un cambio total. Ir para el otro lado contrario al que la carne y el pecado me quieren llevar. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento también es confesión. Escuchen, esto es bien importante. Confesión, abandono del pecado para poder recibir restitución de Dios. Arrepentimiento es confesión, abandono del pecado para poder recibir la restitución de Dios. Y eso aprendemos de David. David cometió el pecado y durante 9 meses no lo confesó. No delante de los hombres. Pero yo les decía, si ya pediste perdón, pero has caído en un círculo vicioso que no puedes salir, busca ayuda. Busca ayuda. Busca ayuda. Les ponía el ejemplo. ¿Cuántas veces yo estuve sentado en la oficina de nuestro pastor y eso me ayudó? Y me enseñó muchas cosas. Necesito tener a quien darle cuentas. El que entendió, entendió. Pero necesito arrepentirme, confesar. David esperó 9 meses y no confesó su pecado. Y ya lo veíamos en la parte 1, que entonces tiene que venir Natán el profeta y le hace una parábola. Había un hombre que tenía una ovejita, la cuidaba, la amaba, pero había otro hombre rico que tenía muchas ovejitas. Y vinieron a él y él no quiso matar sus ovejitas y le quitó al que tenía una ovejita y la mató. Y ya vieron la reacción de David, ¿verdad? Ah, quien tal hizo necesita pagar el doble. Es digno de muchas cosas. Y viene el profeta y le dice: eres tú. Tremendo. Tremendo. Porque no se arrepintió durante 9 meses. Pero arrepentimiento es eso: confesión, abandono del pecado para poder recibir la restitución de Dios. La palabra arrepentimiento en la Biblia literalmente significa la acción de cambiar de opinión. El verdadero arrepentimiento es algo que es más que un remordimiento. Escuchen, remordimiento muchos sienten: ay, fallé, pero mañana lo vuelvo a hacer, si es rico. Pero arrepentimiento es cambio de opinión. Es más que el remordimiento o el lamento de sentirse mal por el pecado. Implica más que un simple alejarse del pecado. El arrepentimiento es un cambio de dirección que incluye un juicio sobre el pasado y una dirección
para el futuro. Ahora retomamos el ejemplo de David y vamos terminando. Salmo 51, búsquenlo por favor. Y vemos la fase final de David, el arrepentimiento, que es lo que todos necesitamos hacer todos los días delante de Dios. Luego de que viene el profeta, él se arrepiente y Dios restaura la comunión con David. Dios le restituye a David su puesto, su posición de hijo delante de Dios. Salmo 51, vamos a leer algunos versículos. Vamos a leer del 1. Ten piedad de mí, oh Dios. Ahora vamos viendo que esta es una oración. Aprendamos a orar de esta forma. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Escuchen, no conforme a lo que yo hice, no conforme, le dice David, a todos los cientos y tantos salmos que escribí. No, ten misericordia, ten piedad, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Verso 2. Lávame y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Oigan, el arrepentimiento es confesar, cambio de mente, cambio de actitud, cambio de dirección. Porque yo reconozco mis rebeliones, Señor, y estos 9 meses mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora viene el verso 7 una vez más. Ya que ya estudiamos los puntos, veámoslo dentro del contexto. Y le dice: ahora que ya reconocí, confesé, cambié de dirección, derramé mi corazón, Señor, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Escuchen, ya leímos que sus huesos se habían secado, pero escuchen lo que ahora le dice: hazme oír gozo y alegría, y entonces se recrearán los huesos que tú has abatido. Escuchen, pueden ver ahí el corazón de David, la angustia, el dolor, la pasión. No sé qué otra palabra decir que nos haga transportarnos a ese momento donde David comienza a orar. Ese arrepentimiento genuino que David tuvo delante del Señor. Lo pueden ver ahí. Yo puedo ver a David llorando y diciéndole: y recrea estos huesos que has abatido. Durante 9 meses me sequé, fallé. Veíamos que pecado no solo es fornicación y homicidio, como lo hizo David. Pecado es una mentira que está al mismo nivel. Robar, mentir, están todas al mismo nivel. No hay nivel grande ni nivel pequeño. Todas están al mismo nivel. Y le dice: recrea estos huesos que has abatido. Y dice en el verso 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Escuchen, ¿cuándo? Cuando vean la misericordia de Dios sobre aquellos que se arrepintieron, sobre aquellos que fuimos señalados, sobre aquellos que cometimos pecado y que un día fuimos tibios, pero que ahora estamos en el redil, y Dios tuvo misericordia y restituyó la relación, restituyó nuestro corazón, y estamos aquí una vez más determinados a vivir para Cristo. Eso está diciendo David: otros vean tu misericordia sobre mí y crean en que tú eres un Dios bueno, que perdona, restaura y me hace estar caminando sobre la roca eterna. Eso está diciendo David.
14 al 17. Líbrame de homicidios. Escuche, ahí lo confiesa todo. Líbrame de homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Escuchen, es posible que ni cantar había podido en 9 meses. Aquel dulce cantor que tocaba el arpa, el Señor es mi pastor, se secó la fuente de sus cantos, que era el Espíritu. 9 meses sin poder cantar a Dios. ¿Podrían vivir ustedes? Tremendo, ¿verdad? Abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y el verso 17: al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Jehová. ¿Cuántos tendremos un corazón contrito y humillado esta tarde? Un corazón que no depende de uno mismo, depende de aquel que lo creó y lo amó. Depende de su Padre, depende de su Creador. Eso le decía David al Señor. Y eso es lo que ustedes y yo necesitamos orar delante del Señor. Ahora leemos una última porción, Salmo 32, 5. Salmo 32, 5. Al 7, y dice, escuchen lo que David dijo: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Escuchen, ¿cuándo? Cuando confesó su pecado, Él perdonó la maldad de mi pecado. 6. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en el que puedas ser hallado. Escuchen, hoy, si tú respiras, aún puedes ser oído por Dios. Aún puedes ser perdonado. Aún puedes volver a los pies del Maestro. Aún puede ser restituida la relación con Dios y el llamado que Él tiene sobre tu vida. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán hasta Él. Verso 7, poderoso. Tú, después de haberme perdonado, restaurado, restituido, tú eres mi refugio. Me guardas de la angustia y con cánticos de liberación me rodearás. Escuchen, después que él confesó su pecado, yo me lo puedo imaginar, pudo volver a adorar a Dios, pudo volver a cantar, pudo volver a llorar, pudo volver a derramar su corazón, pero ahora en paz con Dios, teniendo la seguridad que Dios sí lo estaba oyendo y Dios sí estaba recibiendo su adoración. Entonces necesitamos ser purificados por Dios todos los días. Debe ser parte de nuestra oración. ¿Cuál es el propósito de la purificación? 1, alcanzar la santidad, agradar a Dios, tener una vida plena en Él, ser dignos de su presencia. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quiénes van a entrar? Los que lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, los que confesaron su pecado y le dijeron purifícame. Esos van a ser lavados y van a poder entrar al reino. Solo esos. Solo los que se arrepintieron, solo los que oraron purifícame, los que no dejaron que el mundo se metiera. Ahora, el otro propósito de la purificación es que es un proceso continuo. Implica una vida de renuncia al pecado. Tú tienes que renunciar al pecado todos los días. Satanás todos los días se levanta para hacer caer a los jóvenes,
para que tú peques. A través de una u otra forma, Satanás se levanta. Pero tú debes determinar vivir en santidad para Dios, porque es un proceso de toda la vida, de renunciar al pecado, un proceso de oración y obediencia, un proceso de despojarse del viejo hombre para vestirse del nuevo hombre. La purificación en la Biblia es un proceso vital de limpieza espiritual y moral operado por Dios, que transforma al creyente para vivir en santidad y en comunión con Él. Eso es lo que Dios anhela de nosotros, que tú y yo vivamos en comunión con Él. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor, en esta tarde.